A ¿Sí me oigo? ver, sí te oyes. Ah, perfecto. Ya. Es que solo te digo, pero por los audífonos. Entonces, cuando me los quito, te dejo de oír. Pero creo que ahí estoy. Ah, Muy bien, pues ya estoy aquí, bendito. wow, pues te ves fantástico. No, hombre, eso está, wow. Voy a tomar un screen que de Ah, verdad se ve impresionante. se ve padre, ¿no? Sí. Ay, ¿cómo le? ¿Cómo se hace? Ah, 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 ah. Ya, ¿cómo le hacemos ahí? ya. Ajá. Muy ¿Cómo bien. estás, Moy? Buenos Bien, ¿y tú? días. Buenos Muy, días. muy bien también. Muy, fíjate, me oigo como el vacío con estos. Ah, ¿ya los habías usado? No, Ya. apenas es como la primera Ah, entrevista con estas cositas. órale, qué padre. Pero bueno, vamos a ir empezando. Primero, Ujú. me gustaría que se aclarara que tienes acá el protagonismo, por supuesto, porque eres la voz que Ok, nos va, ok. que nos va a dar las nociones y las pautas para reconocer el método. Ok, ok. Está bien, Entonces, manita. entonces lo primero que vamos con lo que vamos a empezar es, Ah, ¿quién eres? ok. ¿No? Bueno, Entonces es la primera, ¿quién eres? ¿quién soy? Bueno, mi nombre es Moisés Gois. Estudié arquitectura, psicología y neurociencias. Ok, ajá, Tengo un doctorado honoris causa que me dio el colegio doctoral el claustro doctoral de la UNAM. Y, y bueno, pues he estado trabajando en muchas cosas diferentes, incluido investigar esto que a lo que se dedicó mi padre y que fue una de las principales razones por las cuales yo decidí empezar a estudiar psicología. ujú, Y, y, y bueno, todo esto vino por una necesidad personal. Entonces, fue mi propia necesidad personal ujú. la que me orilló a estudiar pues todos estos aspectos. Pero como que tuve un choque de formaciones entre la arquitectura y la informática. Yo también estudié informática en la preparatoria. Ujú. Entonces, como que yo venía de ese mundo, ¿no? Así bien matemático y todo esto. Además, en la arquitectura también, como que mi especialidad era esa. Ujú. Este, el- Como que el análisis de la arquitectura, pero los patrones de la arquitectura. Mm, Me ¿Qué dediqué un descubriste tiempo. ahí? ¿Qué ¿Eh? descubriste en esos patrones? En los patrones de la arquitectura. Son como unos patrones estructurales, ¿no? Exacto, exacto. La mayoría de los arquitectos como que piensan en la arquitectura como algo muy artístico, y sí lo es, ¿no? Pero en el fondo, inconscientemente, los arquitectos repiten muchos patrones. Por eso Mm, una obra de un arquitecto se parece a otra obra del mismo arquitecto. ujú, Entonces, lo que yo hice en un momento fue hacer como un programa, una aplicación informática que le permitiera a un arquitecto trabajar más rápido. O sea, como que el programa ya preestablecía algunas cosas que el arquitecto siempre hacía. Entonces, ¿ya para ujú. qué las piensas? Ya el programa ya te las va a dar. Entonces, lo Mm, que, lo que yo hice fue un programita que, haz de cuenta, tú le planteabas el terreno, le planteabas muchas variables, le alimentabas y te daba una primera propuesta en base a las mismas preferencias del arquitecto. Y ujú. entonces eso le ahorraba al arquitecto pues como un 70% del trabajo. Ya te daba así como que algo que, sí, esto es lo que yo hubiera empezado a hacer. Empezaría a trabajar desde aquí. Y ya entonces ahí ya venía la parte más creativa. Y se Ujú. ahorraba uno esa parte un poco tediosa Como de de la todas. creación. Ajá, ajá. Entonces O sea, es una cuestión. hay parte de la creación que ya es de cajón, ¿no? O sea, un arquitecto cuando va a hacer una casa, pues, o sea,
tiene que tener garage. Ah, ok. Que tiene que tener el acceso. Ah, ok. ¿Dónde va a quedar mejor el acceso? Ah, ok. ¿Para dónde se va a ventilar? Ah, ok. Todas esas cosas son variables que en cada proyecto trabaja el arquitecto, pero es algo muy mecánico. Son Ujú. procesos ya automáticos. Entonces yo hice ese programita que te permitía avanzar todo eso antes de que ya te pusieras ahora sí de creativo. Decir, ok, esto es lo que tiene que cumplir la casa y esto es lo que yo siempre haría de todas formas. A partir de aquí, entonces ya voy a empezar con la parte más artística y me ahorraba yo esa parte un poco más mecánica. Entonces, eso hice yo en la arquitectura. Ese programita, de hecho, hasta la fecha se sigue utilizando. Lo he visto todavía por ahí en algunos planos que he llegado a ver. Te estoy hablando hace 20 años. O sea, yo empecé a hacer esto hace 20 años, en el 2001, porque yo hice este programita y y haz de cuenta que con ese programa se han de haber proyectado unos 1500 proyectos, no míos, sino de otras empresas, de otros arquitectos y demás y todo. Y hasta la fecha, 20 años después, yo he logrado ver en algunos planos que fueron hechos por este programa que yo hice hace tantos años. Y Mm. entonces, como que ese aprendizaje me dejó marcado para otros trabajos. Luego me metí a la gestión de bienes y raíces y proyectos así grandes. Y entonces yo me convertí en el administrador de esa empresa y se me hacía tediosísimo igual, ¿no? O sea, tedioso así, todo esto de los números y de las facturas y todo eso. Entonces, ¿qué hice? Otra vez, hice una aplicación informática que como que sistematizaba todo, incluso hasta imprimía los cheques. Entonces, todo el tiempo ahí me iba dando como en tiempo real una gráfica, ¿no? De los gastos. Y esa gráfica era muy útil porque entonces tú decías, mira, sí, sí, todavía podemos gastar más en obra. No, mira, nos hemos quedado corto en publicidad, métele más a publicidad. Entonces le metías a publicidad y tú veías en tiempo real cómo la gráfica iba cambiando. Y ahí le ibas metiendo y así. Y ya tenía los gastos fijos y todo, o sea, los gastos, o sea, todo lo mecánico, otra vez, todo lo mecánico que se hiciera ahí. Y eso le daba al administrador esa parte creativa más libre. Entonces ya el administrador realmente podía administrar en lugar de simplemente contabilizar, que es lo que pasa luego en las empresas, que el administrador solo contabiliza pero no toma ninguna decisión. Aquí no, aquí gracias a esta aplicación que era en Excel, o sea, no era nada del otro mundo, pero era en Excel, y te permitía ver en tiempo real ese tipo de cosas y te permitía ser muy creativo también con la empresa. Entonces, eh, pues también fue como que un éxito esa otra aplicación. Y luego yo empecé a tener problemas personales, y fui a psicoterapia y pues tuve varios caminos, incluso unos así bien holísticos y de muchas diferentes ramas, pero sentía que nada me ayudaba. O sea, sentía así como que lo mismo. O sea, como que decía, es que esto es mucha pérdida de tiempo, igual como en los procesos arquitectónicos, igual y como en los procesos administrativos, también aquí hay mucha pérdida de tiempo que se podría sintetizar. Y ahí nació como que mi inquietud, ¿no? Por sintetizar las cosas. Me acuerdo que la primera síntesis que hice fue como mi entendimiento de qué es el ego, ¿no? De una forma más en términos de algoritmo. Entonces, cuando yo lo entendí, o sea, cuando yo dije, estas son las matemáticas dentro de esto que es el ego, eso a mí en lo personal me cambió la vida. O sea, solo entender eso, porque como que entonces, a partir de ese momento, me pude autorregular, ahora sí, en tiempo real, según las necesidades. Y es algo que hasta la fecha todavía, O sea, todavía hago. te llevabas a ser consciente una parte Exacto, exacto, exacto. sobre, o sea, como algo cotidiano, pero a partir de una cuestión también sintetizada. O sea, algo ya también Exacto, sistematizado. exacto, exacto, exacto. Ok. Y de ahí entonces empezó como esta inquietud, ¿no? Ok, esto podría aplicarse a otros procesos, no solo Ujú, a esta parte de la identidad, ¿no? ujú. Y ya, de ahí, ya, nunca me salí de ahí. O sea,
mi camino ha sido como sintetizar procesos en aspectos psicológicos, así muy concretos. Entonces, pues ese ha sido ya mi trabajo desde hace unos 17 años. Ok. Entonces, Ajá. Moy, recapitulando, surge de una necesidad personal, Ajá. códica, surge de una necesidad eh, íntima sobre la sistematización Ujú. y, y también la concreción de procesos, ¿no? Exacto, Como exacto. para, ¿qué Y no como pasa? para sustituir, no como para sustituir, o sea que ese es mi Es aprendizaje, ¿no? Sino por el contrario, para darle a los para apoyar, profesionales herramientas para que dejen de hacerlo tedioso. Y ya, entonces a claro, partir de ahí pueden empezar con lo creativo. claro, porque, bueno, yo como psicoterapeuta puedo ver que las primeras 3 sesiones en Ujú. todos los pacientes Sí, son muy similares, ¿no? Tiene que haber claro. pues este proceso de transferencia, ¿no? Que se llama rapport. Ok. Em, Tiene que existir como de protagonismo la historia de vida del paciente, Ajá, ¿no? También las repeticiones del paciente y ajá, que como psicóloga la herramienta es la entrevista, ajá. ¿no? Porque bien pude sistematizar una entrevista Claro, claro. y ahorrarme esto que ya seguramente ya lo tienes sistematizado, el Ajá. quién soy y qué he hecho, seguro ya lo tienes, Sí. ¿no? Entonces, seguro hubiéramos podido entrar de estos 19 minutos que llevamos hablando, tal vez los pudimos haber ahorrado y de Tal una vez. te pude haber preguntado, ¿qué es para ti Códica Ajá, y qué está buscando? claro. Bueno, para mí Códica es un sistema. Es un sistema. Es lo que a mí me gustaría que algún día se enseñara en las escuelas de psicología. ¿Ok? Este, el approach. O sea, este es como el comienzo, digamos, ¿no? Ujú, ujú, Para mí, creo que lo más importante a nivel conciencia y a nivel procesos mentales y demás, es justamente la capacidad de interpretar los procesos de los individuos. Esto que pues, ha platicado muchísimo al respecto, ¿no? O sea, que la conducta es en su mayoría inconsciente, pero ese inconsciente o esos procesos inconscientes son perfectamente analizables, precisamente por lo mismo, porque son inconscientes. Entonces, la mayoría de nuestra conducta, la mayoría de nuestros procesos son motivados por procesos más sencillos. Em, la forma en la que le damos jerarquía a ciertos aspectos por encima de otros. Y eso nos motiva a conducirnos de una forma u de otra. claro. Mm, Mira, fíjate, lo voy a explicar de una forma muy somera, no sé. Tú te puedes tomar un licuado, ¿no? Te tomas un licuado y que te digan, a ver, explícame qué está mal en este licuado. Ujú, Y es un poco complicado, ¿no? Eso es un poco claro. muy complejo. Si no es que no sé qué es lo que no está funcionando con este licuado. No sé si tiene mucho azúcar o no sé si la base está muy amarga. Alguien con mucha experiencia, claro, puede llegar a decírtelo, a probarlo y decir, ah, sí, claro, es esto, ¿no? Se te pasó de chocolate. Pero cuando es el propio usuario el que te tiene que decir o descubrir en qué no está funcionando en ese licuado, ahí está la complejidad. Entonces, imagínate que Códica es como un sistema en donde Ujú, tú viertes un poquito de ese licuado
en una especie de laboratorio y ya ahí te dice, ah, mira, los ingredientes son tanto de cacao, tanto de esto, tanto del otro. Entonces ahí fácilmente ya dices, ah, mira, pues sí, lo que no está funcionando es que carece de tal ingrediente, tiene en exceso este otro ingrediente o este otro ingrediente pues no combina con estos otros ingredientes. Entonces, Códica para mí es algo así. O sea, se va a los componentes, al análisis de los componentes de los procesos. Sí, a Y eso los te, ingredientes del licuado. exacto, a los ingredientes del licuado. Entonces, Ok. esto te permite Ujú, eh, analizar los componentes de los procesos ujú. antes de que se procese. Ok. O Ajá. es antes de que se procesen o antes de que, de que se vean, porque, Bueno, porque la parte conductual antes es de que la se que me... manifiesten, por ejemplo, ¿no? Ajá, exacto, Sería es el que referente. muy bien, es que la conducta justamente es aquella que podemos ver. O sea, yo solo Exacto, puedo ver que estás molesto o que estás feliz porque exacto, haces un gesto, exacto, exacto. ujú, ¿no? Y entonces, no sé, puedo como sospechar, el paciente está feliz, pero solo si se lo pregunto, Ajá. solo si, oye, ¿qué emoción estás sintiendo ahora? Claro, claro. Pero fíjate, para poder que te pueda responder esa pregunta, Ujú, el paciente necesita de una capacitación, ok. porque ¿qué es estar alegre para ese paciente, no? Oh, O qué es claro, estar sí. enojado, Sí, ¿cómo se este, siente eso en cómo se él? siente, cómo describir cómo se siente. Ujú, Si esta persona con la que estás hablando es un químico, por ejemplo, y no tiene ningún conocimiento de psicología, ni mucho menos, no va a hablar tu mismo idioma. Entonces, el psicólogo le capacita primero para que pueda esta persona expresar de forma más tangible lo que está sintiendo. ujú, Entonces, ahí como que hay gran pérdida del tiempo porque el paciente muchas veces no sabe lo que está sintiendo, no lo sabe expresar y a veces realmente no sabe lo que siente. Hay confusiones, ¿no? ujú. Y me acuerdo mucho de una señora que me decía, no, es que yo quiero que me arregle mis problemas de enojo. A ver, ¿por qué se enoja, no? No, pues es que cada vez que veo a una rubia cerca de mi esposo, me enfurezco. Ok, ok, ok. Entonces usted tiene miedo de que le roben al marido. Y entonces ahí como que le hizo un clic, ¿no? O sea, que realmente lo que estaba sintiendo más bien era miedo Sí, más sí, que el temor mismo por, enojo, ¿no? Pero es claro. como ese ejemplito, ¿no? O sea, que las personas Pero a veces no exacto, logramos fíjate, distinguir. ujú, porque lo que sientes sí era el miedo, pero a lo Ajá, mejor lo manifestaba en forma de enojo, y ahí es exacto, cuando, pues, una cosa no empata con otra, ¿no? Y a exacto, veces como exacto. seres humanos vamos, pues, así como: "Ay, es que estoy enojada", y en realidad es que algo me está doliendo, ¿no? O algo Claro, claro. me pone triste, o algo me enfada de otra forma, y que no es como, Exacto, pues, esta exacto. reacción. Ujú, Sí. Como yo me acuerdo de un maestro que una vez ujú, un compañero le dijo así de que el maestro preguntó, a ver, ¿quién se siente deprimido ahorita? Y ya por ahí uno levantó la mano, ¿no? Y entonces el maestro le empieza a insultar. Dice, a ver, tú idiota, que no sé qué y todo. Y se queda así, ¿no? Y se le dice, ¿cómo te sientes? Enojado. Y entonces no estás deprimido, ¿no? O sea, es parte de esto que te digo, que como que el lenguaje de por sí tiene estos abismos, que las claro, personas sí. no tenemos los mismos conceptos. Ujú, ujú, No, ujú, en una comunicación, bueno, es más, ujú. todos los problemas personales, pues son simples errores de comunicación. No alcanzas a comprender el mensaje que te está diciendo la otra persona. Entonces, de ahí estriban como que todos los problemas. Por eso todos los problemas se solucionan, pienso yo, que como que, es que no te entendía. Fue ¿cómo decimos? Un malentendido, fue un malentendido. Porque sí, en el fondo es que los conceptos para ti significan una cosa y para mí tal vez significan una cosa diferente.
Y entonces, hasta que no nos pongamos de acuerdo, no vamos a realmente poder interpretar lo que está sucediendo con una persona. Entonces, yo viví en carne propia esto, ¿no? O sea, que yo le decía cosas a mi terapeuta y yo como paciente yo decía, no me entiende, pero no era porque, o sea, era porque yo no estaba capacitado para expresarle lo que yo estaba sintiendo. Claro, no se estaban, es como no comunicarse en el mismo idioma. Exactamente, sí, así es. Pareciera que códica es como hacer homogéneo un idioma. Ajá, sí, sí, así es. Es como, ok, vamos a ir a los conceptos más básicos. Ujú. Ajá, y tal vez el problema es que tú tienes un significado muy diferente de esos conceptos. Entonces, vamos a reinterpretar esos conceptos muy básicos Y y vamos a tratar de... eso va a construir por sí solo una conducta diferente. Mm. O sea, Ujú, en el proceso de poder hacer homogéneo tu significado con el mío, ujú. vamos a permitirnos reconocer una conducta también, Ahí ya se te fue el audio. similar. Ah, ya, ya, Oye, ya. Fue un ¿ya? cachito, nada más repítemelo, porque ya no te escuché. Que si en medio de, de ese significado, con este significado de, no sé, pensamiento, Ujú, hacemos que la conducta de ese pensamiento también sea similar a ti y a mí para ujú. poder hacerlo en el mismo idioma. Ajá. Y además, este, fíjate, ¿cuál sería el significado más eficiente para un concepto? O sea, buscar eso entre los dos. Y Eh, será el que Más allá de que a lo mejor más, hablemos el mismo idioma, pero ¿cuál ajá, sería el significado más eficiente para un concepto? Aunque no sea aunque no sea el significado más usado o ok, aunque no sea el significado de diccionario, ¿no? Sino que a lo mejor un concepto podría tener una forma de interpretarse de tal suerte que por sí mismo arreglara tu problema por el cual estás viniendo conmigo. ujú, Ajá. Mira, por ejemplo, uno que yo veo que a todo el mundo le hace shuk, ¿no? O sea, esto del amor. ajá, O sea, le digo, realmente el amor es lo que tú quieras que sea el amor. O sea, el concepto, claro, sí. cada persona, puede pensar que el amor es una cosa y así funciona. Y desde ahí tiene Ujú, muchas funciones porque ese concepto te lleva a tomar decisiones importantes. ujú, En qué trabajas, en qué inviertes, en quién gastas, con quién pasas tiempo. Todas esas decisiones ujú, son tomadas por la interpretación de este concepto. Y la mayoría de las personas mm, no analizan ese concepto, sino simplemente lo integran, lo copian y lo normalizan en sí mismos. ujú, O sea, ven cómo funciona en la sociedad ujú, o a nivel familiar y o lo aceptan o lo rechazan. Yo veo que claro. solo hay esos dos procesos. O lo aceptan o lo rechazan, pero rara vez lo analizan. O sea, rara vez pensamos así como que esto que yo pienso del amor será lo mejor, lo más eficiente, o habrá una forma de interpretarlo diferente para que mi vida funcione mejor. Porque Ujú, resulta que, no sé, soy muy celoso, soy muy inseguro, o yo mismo me hago sentir inferior, o por la forma en la que yo conceptualizo esto que es el amor. ujú, Entonces, eso es perfectamente analizable. Haz de cuenta que ahí es donde Códica parte. La primera parte de Códica, que es como esta de diagnóstico, utiliza una aplicación informática así muy similar a la que yo hacía para la arquitectura o la que yo hice para la administración, en donde lo único que está haciendo es como, ok, vamos a evaluar la jerarquía que tú le das a esto que le llamas al amor, para,
¿cuál es la jerarquía? O sea, por ejemplo, la gran mayoría de las personas le ponen mucha jerarquía a lo que sienten respecto al amor. ¿Ok? Ujú. Entonces, entonces sí, haces un pequeño test y resulta ser que sí, efectivamente, eres de este grupo de personas que le dan mucha jerarquía a lo que sienten respecto a este concepto. Y no es que esté mal o bien, pero es que tiene unos inconvenientes esto, porque en informática es como asignarle una variable a otra variable. O sea, que una variable dependa de otra variable, es Ujú. como súper vulnerable para la programación. La mayoría de los programas tienen errores. Ya ves esto que pasa con los teléfonos o con que de repente entran en esto que así como que queda pausado, queda como trabado. A eso se le llama Ujú. recurrencia temporal. Hay un pequeño error de programación ahí. Y si uno revisa el código, se da cuenta que, es que esta variable está asociada a otra variable. Entonces, eso crea un montón de problemas. Ujú. Y cuando uno piensa en el amor en torno a los sentimientos, es como que, una variable está ligada a otra variable. Claro, Y y la que queda vulnerada es aquella que depende de la otra, ¿no? La exactamente, depende de variable los. dependiente. Entonces, la toma de decisiones es sumamente vulnerable porque depende de otra variable. ¿Cómo te sientes? Entonces, resulta ser que un día te sientes de una forma y decides de una forma. Un día después te sientes diferente y decides de una forma diferente. Entonces, eso es lo que hace que las relaciones sean muy frágiles, que la relación comience de una forma y después se transforme en otra cosa diferente. Que, Que una de las variables se vuelva dependiente, por que una de ejemplo. las variables se vuelva dependiente, exacto, sí, Ujú. porque está muy concentrado en lo que siente, porque así es lo que está normalizado, ¿no? Ujú. Lo que aprendemos, o sea, viendo a las Claro, demás la forma. personas, aprendemos que esa es la forma de procesar ese concepto. Ujú. Pero más allá de que así digan los libros, o más allá de que así digan los manuales, o más allá de que al 90% de las personas que les preguntes lo procesen así, Claro, que realmente es lo así sea más también lógico, nuestra. Ajá. realmente es lo más lógico, o es lo más eficiente. Entonces, ¿qué han pensado en otros lugares? ¿Cómo lo procesan otras culturas, otros pensadores y demás? Y bueno, pues ahí empezamos a hacer una serie de análisis hace muchos años Ujú. que incluía la electroencefalografía. Es decir, cuando alguien te está platicando de sus Sí. relaciones, por ejemplo, Ujú. es posible medir sus niveles de estrés. ¿Qué tanta velocidad de procesamiento necesita su cerebro para pensar en relación a eso? Como una computadora. Cuando una Sí, claro. computadora tiene muchos códigos de estos, de recurrencia temporal, tú empiezas a ver cómo a la computadora se le prenden los ventiladores y empieza así, así como que, y se empieza a calentar y todo. Ese síntoma de que su programación tiene muchos errores de recurrencia temporal. Entonces, en los seres humanos pasa lo mismo. Cuando una persona tiene muchos errores así básicos de programación, su cerebro, su procesador, también se sobrecalienta cuando está trabajando. Entonces, fue una forma de encontrar como alternativas de razonamiento más eficientes, que te lleven menos al estrés, aunque no Claro. precisamente sea lo tradicional o lo cotidiano o lo Sí, socialmente aceptable. es justo lo que iba a decir, ¿no? Es como culturalmente Tal vez no no. podemos, no podemos negar que a veces nos enseñan de una forma, ¿no? Ajá, exacto, exacto, exacto. Y entonces, bueno, pues resulta que por ahí, a lo mejor hace una generación o qué sé yo, había cierto tipo de personas que pensaban bien diferente en torno a esto del amor, ¿no? Ujú. Y que no se estresaban y que entonces podían permanecer más tiempo en una relación. Mm. Y entonces ahí por ejemplo, el aprendizaje fue, ¿no? Que, que estas personas no le daban tanta jerarquía a lo que sentían, sino que le daban más jerarquía
como al proyecto en conjunto. O sea, decía, Ujú, no, es que yo me llevo bien con mi esposo porque tenemos una casa grande, porque nuestros hijos van bien en la escuela. O sea, se concentraban en el proyecto. Oiga, ujú, pero es que no lo hace enojar y todo. Ah, sí, pero eso qué importa. O sea, eso carece de importancia. Y no está enamorada de su esposo y todo. No, o sea, es que eso qué tiene que ver, ¿no? Con que estemos casados y todo. O sea, y a lo mejor cuando se escucha así, suena chocante y uno puede decir, ay, no, qué horrible estar con una persona solo por el proyecto y no vivir enamorados de eso y de esa otra persona. O sea, es otra vez, o sea, como que de un lado está lo que uno siente y del otro lado está como esa especie como de interés, de estar con una persona por interés. ujú. Sí, pero si se ve desde esta perspectiva, pero si realmente sí aprendemos a entender cuál es la parte importante del mensaje de la persona que no se estresa cuando procesa su relación, entonces uno puede sacar la parte importante y dejar eso que es lo cultural fuera, que precisamente es, ok, entonces vamos a sacar el ingrediente importante, ¿no? En torno a procesar el amor, la parte importante es, ok, fíjate, no le des prioridad a lo que sientes, dale prioridad al bienestar que te genera estar con esa persona o al bienestar en general, ¿no? O sea, que una relación lo que te tiene que dar es bienestar, más allá de cómo te sientes. Qué pasa cuando alguien pareciera que se resiste mucho a ese cambio? Ah, Por eso está muy ejemplo, padre. o Ajá, sea, exacto. una persona que, bueno, es que yo ya vi que tenemos un proyecto padrísimo, pero yo me siento encerrada Claro, en claro. esta relación con esta casa fabulosa, pero me siento mal. Así es, ¿Qué así es. hago? ¿Qué hago en Bueno, estos casos? está muy, muy padre tu pregunta. Haz de cuenta que te digo, este, pues tantos años empecé a platicar de todo esto Ujú, y justamente empezaba a chocar con esta resistencia de la que tú hablas. ujú. Y entonces eso me llevó como a buscar entender de dónde venía esa resistencia. Ok. Ujú, Ajá. Entonces, bueno, lo que yo entendí es que eh, el principal defecto de nuestro procesador, de nuestro cerebro, ujú, es que a diferencia de un procesador artificial, ujú, el procesador biológico se programa en base a repeticiones. ujú. Entonces, nosotros le damos jerarquía a lo que más repetimos y no precisamente a lo que mejor nos funciona. Lo que repetimos refuerza los circuitos neuronales que lo procesan, porque la principal función de nuestro cerebro, más allá de mantener nuestra salud y todo eso, es lo motriz. Y lo motriz se aprende así. Lo motriz se aprende repitiendo, o sea, practicando, hasta el punto en que se vuelve inconsciente. Entonces ya, Sí, se vuelve algo cómodo, ya lo haces sin esfuerzo. como manejar estándar. Con manejar estándar, exacto. Ujú, Y todo lo hacemos así. ok. Entonces, cuando aprendemos a procesar algo de una cierta forma, Ujú. lo hacemos también por repetición. No, y es verdad, muchos de los planteamientos cognitivos y conductuales son de práctica. O sea, Exacto, hay que sí. aprender a pensar distinto. Exacto, exacto. Hay Hacerte que el hábito de aprender, pensar diferente, ¿no? hay que aprender a reconocer los síntomas de la ansiedad y atacarlos con una práctica, Exacto, con exacto. una No se va a ir de la noche a la herramienta. mañana, ¿no? No, hay que saber respirar, hay que poder llevarnos Exacto. a esos espacios de relajación. Y hacerlo aun cuando no estés en ansiedad, que yo creo que es lo más Claro, importante. claro, si es esa práctica en donde te despiertas y lo haces, te duermes, lo haces, pero cuando llega una crisis de ansiedad, sabes, Exacto. como ya va a llegar, ya está por Ajá. acá, entonces voy a sacar mis herramientas, cómo puedo, ¿no? Atacar este.
O sea, Exacto, exacto, enfrentar exacto. esta conducta precisamente y que por supuesto que viene de toda esta parte motriz, lo Ajá, primero, ¿no? así Ujú, es, así es. ujú, Entonces, eh, me puse a investigar qué hay en el mundo que ujú, permita corregir o acelerar el ujú, aprendizaje motriz. Y entonces descubrí un protocolo que hicieron los ujú, laboratorios HRL. Los laboratorios HRL son los laboratorios que dejó para la posteridad este señor, el Howard Hughes, okey, el de la ujú. película del aviador. Entonces, Sí. creó una división científica Ujú, ujú, para desarrollar la aviación en general, ¿no? O sea, ujú, estaba súper interesado en este tema. A su muerte, esta división siguió explorando, ujú. y uno de sus ramas creó esto que conocemos como los simuladores de vuelo. Entonces, estos mismos cuates que crean los simuladores de vuelo, después de muchos años, fueron al siguiente nivel, que ellos de repente tuvieron la loca idea de estudiar el cerebro de los pilotos expertos Ujú, y ver qué partes de su cerebro utilizan con más frecuencia para ciertas maniobras, para ciertos trabajos de la aviación. ujú, Y entonces dijeron, ok, ya identificamos. Mira, cuando aterrizan los pilotos utilizan estas partes del cerebro. Cuando despegan estas otras partes. Cuando van a hacer esta otra maniobra, estas otras partes. Y entonces lo que hicieron fue, en sus mismos alumnos que ya tenían para los simuladores de vuelo, estimular mediante pequeñas corrientes eléctricas las zonas que un piloto experto utilizaba para hacer esos trabajos. mm. O sea, Porque ajá, porque lo que hacía inexperto a ese piloto nuevo es que no utilizaba esas zonas del cerebro, justamente. Eso es lo que iba a hacer de forma claro. tradicional por repetición así mecánica, ¿no? Ujú. Entonces, Okey, o sea, como s va de nuevo, sintetizar esa práctica. exactamente, Es sintetizar esa hacer la práctica. síntesis de tengo que cumplir con tantas horas de vuelo, también para que desarrolle esta parte Ajá, cerebral, motriz, de praxis, y que exacto, ahora, eh, estimularmente se puede lograr. exactamente. Okey, A ese mecanismo se le llama neuroenhancement. okey, neural, Ajá. Neuroenhancement. O sea, es okey. como mejoramiento neuronal, ¿no? Ujú, ujú, Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa de estos cuates? ujú. Que esos novatos a pilotos pudieron aprender a volar 20 veces más rápido que los pilotos normales, regulares. Si su programa de capacitación duraba 6 meses, no, pues estos lo hacían en menos de un mes, ¿no? O sea, en apenas unos días y ya, pum, ya estaban así listos para tomar el avión y todo. Entonces, pues supuso una revolución en términos del aprendizaje motriz. Ujú, Y de ahí, de esta revolución, ha venido como que permeando a otras áreas. Hoy en día, el neuroenhancement se utiliza, por ejemplo, en el ejército para capacitar a los soldados, a los tiradores. Se utiliza también en los atletas de alto nivel, o sea, los que van a las Olimpiadas y todo esto, también para acelerar su capacitación. Los clavadistas, los arqueros, diferentes profesionales utilizan este tipo de tecnología para aprender más rápido a hacer algún trabajo en específico. Incluso lo están utilizando ahorita los músicos también, los músicos para ahorrarse horas y horas de práctica justamente. Y entonces yo me pregunté si esta tecnología podría ser utilizada, podría ser útil para algo así como el aprendizaje o el reaprendizaje de un concepto en específico. ujú. Y ahí metí una variable más
Claro, sí, al al sistema. código. Así Y es. ahora, este reconocimiento de la parte neuronal, ¿cómo Ajá. se identifica? O sea, es dentro de los expertos donde sacas estos patrones, Exacto. ¿verdad? Así es, así es, así es. Entonces, haz de Mm, cuenta que el experto también tiene áreas en donde los procesos se están llevando a cabo con más frecuencia. Pues, ok, mira, resulta ser que esta persona que no se estresa en relación a su pareja y demás y todo, pues utiliza estas partes del cerebro. Y justamente la otra persona que la que sí vive en constante estrés al respecto, no los utiliza. No solo no los utiliza, sino que hasta parece que los reprime. Así los bloquea. Porque sí es capaz de utilizar otras partes, pero justo esas partes no. Y entonces mm, ahí fue como, wow, o sea, aquí hay algo importante. ujú, Y entonces empezamos a trabajar estas sesiones de tratar de orientar a una persona a reinterpretar un concepto, pero ujú. ahora asistido con esta tecnología, ¿no? De estimulación selectiva. Y entonces eso fue todo así el cambio absoluto, porque esa resistencia ahora pocas veces se alcanza a ver en una sesión, cuando Mm. antes era la mayoría de las veces, ¿no? Que se presentaba. Claro, como estimular también, a ver, vamos a ver cómo, no sé, en esta historia del Ajá, paciente que jerarquiza lo que siente, exacto, eh, vamos a ver también la totalidad de las cosas. Y a lo ajá, mejor vamos a estimular esta parte eh, exacto, sobre el reconocimiento total de la exacto. situación. Así es, así es. Ok, entonces va de nuevo, vamos a tomar ¿qué será? Es como la sustancia códica, que es la Ajá, síntesis, la ajá, sí, exacto. sistematización o La la síntesis, sistematización o la síntesis. eh, surge a partir de una demanda personal, Ajá, ¿no? Como para ser entendido también. ajá, Este entendimiento busca homogeneizar los conceptos de lo que se siente ujú, y estimula, digamos, la parte deficiente en el exacto, cerebro exacto, de exacto, las exacto. personas que pareciera que es lo que no nos causa bienestar, ¿no? Ajá, Pareciera así que es es. como equilibrar las zonas para sentir bienestar. Ándale, es lo casaste muy bien. Es como equilibrar las zonas. Ok, Ajá, porque pareciera sobre todo que el objetivo de este sistema es buscar el bienestar de las personas, o sea, buscar claro, la salud mental de las personas y qué es salud mental sino el bienestar de ellas mismas. Digo, hay muchas exacto, definiciones, demasiadas, claro, pero, pero creo que una muy acertada es la búsqueda del equilibrio y el bienestar exacto, exacto. físico, mental, motriz, Ujú. ¿no? Entonces, ok, ¿cómo se hace? Ok, pues tiene tres pasos. Ok, El primero es de diagnóstico. ok, Entonces, el primer paso es identificar esos procesos elementales, esos patrones ujú, que nos llevan al estrés. Entonces, para ese diagnóstico se hace en dos etapas. La primera parte del diagnóstico es con un cuestionario. Entonces, en ese cuestionario se identifican las jerarquías de cada proceso. Por ejemplo, ¿no? O sea, que en torno a la tristeza. Bueno, ¿qué te pone triste? ujú. ¿A qué le das jerarquías? Entonces, este cuestionario identifica tus jerarquías en relación a cada una de estos diferentes procesos. He logrado identificar 21 diferentes procesos.
Ok. Entonces, te hace toda esa jerarquización y te presenta un resultado. Entonces, Ujú. te puede mostrar cuáles son las jerarquías de un individuo en torno a 21 diferentes procesos, Ok. todos muy elementales. Y luego, Básicos para la socialización, básicos para la para... socialización, para la autopercepción. Ah, muy Los bien. divido en tres, que sería la gestión de emociones. Ok, Ajá. La otra sería la conducta, pero básicamente es la interacción. Ajá. ok. La interacción. Y la otra que es la autopercepción. Oh, muy bien. Ok, Tres entonces, áreas de la vida como bien necesarias, ¿no? Para exacto, cualquier sí, exacto, exacto. individuo. Entonces, te presenta los resultados, entonces ya te dice, bueno, esta persona tiene estas jerarquías y luego te hace otro análisis que dice, ok, cada uno de estos procesos, ¿cómo, cómo repercute en su estrés? Entonces, ok, tiene estas jerarquías, pero a lo mejor tiene esas jerarquías y pues, no le provoca mayor estrés. Ah, pues adelante, ¿no? O sea, pues así síguele, amigo, ¿no? Pero si estas Claro. jerarquías le llevan al estrés, ¿Y qué y, es la demanda psicológica? Nadie va al exactamente, psicólogo sin que no sienta cierto claro, malestar sobre algo que esa, hace, porque exacto, si no, no exacto. va, Pues si no, no porque va, si no, ¿no? no va al psicólogo. Sí, aunque a lo mejor sea una terrible persona, Ajá, pero se pero siente está bien al conforme con respecto. eso. Ah, Claro. pues bueno, pues ¿qué le va uno a hacer ahí, no? Ah, exacto, sí, la psicopatía. Exacto, sí, sí. Claro, es que quién, Sí, un o sea, psicópata, pues es muy funcional. Pues ¿para qué va claro, a ir y está súper conforme con cómo es. Claro, claro, exacto. Que bueno, a Ujú. veces, muchas veces, me dicen así de, oiga, ¿y no puede atender a mi esposo? Porque es que es así, así, así. Pues, pero si a él no le causa Ya problema, claro. pues entonces que se quede así, ¿no? Ujú. ¿Quién es uno para decirle Que que cambie, cambie? No, pues no, ¿no? Pero la claro. sociedad tendríamos que cambiar en torno a él, quién sabe, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Como dices tú, la demanda es que la persona no es funcional consigo mismo. Ujú, ¿Ok? Entonces, bueno, pues se analiza esto. Ya con ese diagnóstico, ¿sí? Uno, como consultor de Códica, sabe específicamente qué necesita trabajo, qué conceptos necesitan trabajo, qué procesos necesitan una revisión. Y ujú. es más una revisión por parte del mismo individuo. O sea, que nunca ha hecho un proceso de analizar esos procesos. ¿Por qué piensa Sí, así? es Por como qué? esa parte de la terapia que exige el repensar. Ajá, ¿Por exacto, qué exacto, estoy exacto. haciendo así? Exacto, exacto, ¿Por exacto. qué así? Entonces Ujú. bueno, se hace eso y pues es un proceso que a duras penas y dura 30 minutos. O sea, se hace un diagnóstico así que se hace en 30 minutos, cuando mucho. O sea, realmente no dura más de eso. E incluye en esos 30 minutos una breve síntesis así de la historia personal. Así como decir, oh, ok, pues a ver, platícame brevemente quién eres, cuál es tu inquietud de venir aquí. Y pues ya, la persona lo dice y de ahí se pasa a hacer este diagnóstico. Todo es asistido por una aplicación informática, es la que lo hace realmente, ¿no? Es la que Ujú. evalúa las jerarquías, es la que identifica el estrés, y ahí he usado muchos métodos. Empecé utilizando electroencefalografía, que es muy, muy padre porque uno lo ve así tal cual y puede ver qué aspectos son los que le causan más estrés, en qué medida y todo, pero requiere mucha capacitación hacer algo así. Y sí es muy tedioso. Conectar un electrodo, un solo electrodo, pues te puede llevar 5 minutos para que realmente esté en contacto con la piel. La persona a veces tienes que raparle el área del cráneo, pero no esté el cabello estorbando. Pues no todo el mundo va a estar dispuesto a que le rapes la cabeza para Yo que le así, conectes un ajá, electrodo. un electrodo, ¿no? Ujú, Entonces, pues de ahí investigué muchas diferentes formas de estudiar esto, ¿no? Que es el estrés.
Y me encontré con algo que hacen los paramédicos, que es el estudio de movimientos sacádicos de los ojos. Entonces, es bien sencillo ese análisis, porque cuando estás estresado, Ujú, pues una de las principales características es que tu cerebro está bien rígido. Entonces, ujú, no reprimes muchos recursos y te enfocas en una sola parte de tu cerebro. Como consecuencia, tus movimientos oculares son bien rígidos también. Cuando no estás estresado, tus movimientos oculares son muy flexibles porque puedes utilizar diferentes áreas de tu cerebro. Entonces, esto lo hacen los paramédicos cuando llegan a atender a heridos, pues hacen un análisis de los movimientos sacádicos, porque a lo mejor todos se ven iguales, ¿no? O sea, o todos se ven igual de urgentes, pero entonces ven cuál está sufriendo más, así. O sea, cuál está en un trauma más intenso. Es aquel que sus movimientos oculares son sumamente rígidos. ujú. Entonces, ok, este lo atendemos, este también lo atendemos. No, pues este no, o sea, tiene evidencia de que no está en un trauma tan severo. ¿Ok? Y así seleccionan ellos sus pacientes, así los jerarquizan. Entonces, Ujú, hago una cosa muy similar, que es estudiar los movimientos sacádicos oculares de los individuos. Conforme van respondiendo estas preguntas, van haciendo un pequeño test de movimientos sacádicos. Es bien sencillo, es así, en una pantallita te aparecen una matriz y unos puntos ahí medio ocultos. ujú. Entonces, si estás estresado en torno a un aspecto en específico, no vas a poder identificar rápidamente dónde están los puntos, porque tus movimientos oculares están muy comprometidos, están muy rígidos. Por el contrario, si los puedes identificar rápidamente, entonces quiere decir que en ese aspecto en particular no hay tanto estrés. Y ya, entonces así es como se hace este Claro, test. como ir también eliminando Ajá, o, exactamente. o dejando tantito en espera situaciones no urgentes. No No urgentes, urgentes, exacto. no quiere decir que no O importen, sino que no funcionales. urgen. Ajá, o a lo mejor son funcionales, ¿no? O sea, dices, Claro. mira, esta persona, su forma de razonar en torno a este aspecto es totalmente ilógica, pero es totalmente funcional. Entonces, muy bien, así sigue el amigo, ¿no? A menos que Ujú. ya por curiosidad personal o lo que tú quieras te intereses y ya entonces Claro, sí, crezcas en entre ese en aspecto, ¿no? conflicto y diga, no, sí quiero cambiar. Exacto, exacto, exacto. Quiero ser Mm, mejor con otras personas, por ejemplo. ujú, Bueno, pero esa no sería la motivación de un paciente. La motivación del paciente es, no, es que yo me siento mal porque las personas se alejan de mí. Ok, entonces ahí sería la motivación, ¿no? Me ujú. estreso porque las personas se alejan de mí. Claro, es lo que les llaman el motivo de consulta, El motivo manifiesto de consulta, y el exacto, latente, ¿no? De fondo exacto, es que hay uno que le causa exacto, conflicto, pero exacto, no es de una, ¿no? El primer exactamente, motivo exactamente, no es ese, ¿ok? exactamente. Ujú, Entonces, pues bueno, ya, con eso la aplicación genera una gráfica en donde nos muestra l- las jerarquías que le da cada individuo a cada proceso y ujú. cómo esas jerarquías impactan en el estrés en cada uno de los aspectos. Y ya, esa es Bueno, la guía que tiene el consultor para agendar su trabajo, para programar sus consultas. Y ya sabe, ¿cuánto dura este ajá, procedimiento? el del diagnóstico te digo que es así, Media hora. 30 minutos ya lo tienes, ¿ok? Y luego de ahí, trabajar cada uno de los diferentes procesos Ujú. puede durar aproximadamente 30 minutos, ¿Todos o cada uno? cada uno, cada uno, Cada proceso. cada proceso, cada O sea, estamos proceso. hablando de 21 procesos, pero no estamos hablando que todos se trabajen en No, todos los exacto, pacientes. O sea, exacto, los no, pacientes entran en conflicto con un determinado proceso y es ahí exacto, donde el así consultor se es, focaliza. exacto, exacto. En Ok. promedio te podría, en promedio te podría decir que una persona puede tener 9
aspectos que le llevan al estrés, Ujú. ¿no? En promedio. Entonces hay quienes tienen menos que eso y hay quien tiene más que eso. Claro, y como consultor códica, tú también puedes elegir como, podemos hacerlo de una, todas, Ajá. o vamos a dosificarlo. Sí, de todas maneras lo dosificamos. Claro, sí, Y haz de porque cuenta que lo que hemos, porque hemos aplicado de todas formas posibles, ¿sí? Al principio ujú, sí, yo hacía unas sesiones casi gigantescas, maratónicas. maratónicas de horas y horas y horas, donde ya terminaba, ya terminamos tus 12, Y la paciente así de, y ya me ya siento todo, ya mejor. me siento mejor, ¿no? Y sí, pero a la larga ese aprendizaje no era tan aprovechable, Ok, ¿no? Entonces, no, a ver, entonces fui como midiendo mucho eso, ¿no? A ver, vamos a hacerlo a la mínima expresión, uno ok. cada consulta y cada 8 días una consulta. La pregnancia del aprendizaje así es muy bueno, pero ¿sabes qué? Muchos pacientes se sabotean porque no sienten una mejoría así, ¿Instantánea? sí, es muy tardado, ¿no? Imagínate una consulta cada Claro, ocho sí. días, así, que tenga 9, o sea, dentro de 9 semanas ya se va a empezar a sentir mejor. No, pues no. Entonces, ok, entonces algo intermedio. Bueno, pues hacemos 3, 2 o 3. Entonces, por ejemplo, una persona con 9, protocolos a trabajar, pues en 3 sesiones, ya la llevaste Ujú, de A a Z, ¿no? ujú. Y entonces el cambio ahí sí está muy bien, la pregnancia también está muy bien al tiempo, los resultados son muy buenos, pero también se preservan en el tiempo bastante bien. Dentro de la consulta, el trabajo de cada protocolo o cada habilidad o cada Ujú. em, de estas 21, de estos Ajá, 21 procesos, ¿cómo se realiza? ¿Es a través de esta estimulación? ¿A ajá, través de, o sea, es estimulación neuronal, visual ah, también? ajá, también. ¿Y Este, cómo hay un elemento discursivo? bien, claro. Entonces, ¿cómo es? Bueno, pues hay esto que es la estimulación neuronal, el neuroenhancement, Ujú, que se realiza en varias etapas del proceso. Estamos hablando de un solo proceso, de un solo protocolo, ¿sale? De una sola habilidad. Entonces, eh, se trata de un proceso discursivo, o sea, se trata de un proceso en donde el consultor está ayudando a reinterpretar la información. ujú, ujú, Entonces, esto tiene un protocolo, tiene diferentes pasos, donde se establece como el sesgo cognitivo en torno a ese proceso, ¿sí? Se establece, o sea, se vuelve a replantear, mira, lo usual es pensar así, así, asado, o sea, como para tratar de llevar a la persona de qué estamos hablando, ¿no? Ah, ujú. ok, entonces ya se establece lo tradicional, lo usual. Y como uno ya tiene las jerarquías del usuario, pues ya sabes por dónde llegarle exactamente. O Claro, sea, sí. si le no, mira, ya sabes, uno cuando sufre abandono se siente así, se siente asado, y otra persona está así, claro, sí, claro, así, ¿no? Entonces, en ese proceso se hace un estímulo, ¿no? Mientras se está haciendo ese mecanismo. Entonces, ahí se hace un Ujú. estímulo, es un proceso que dura un minuto, el de estímulos, pum, 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 y después de esos estímulos de un minuto, se plantea esto, ¿no? Que es esa Es parte como de, cargarlo también de esa ándale, es experiencia. como O cargarlo sea, de la experiencia. cargar Recuerda al, tu al... experiencia. Y hay cosas que a lo mejor ni Ah, te ok. acuerdas del todo. Mira, ahí te Pero va. hay que Todo, construirlo. es todo esto. De lo que estamos hablando Claro, es es todo esto. como, claro, ¿Sale? sí. Ahora, viene una segunda, y ponemos ejemplos, yo creo que es la parte Mm, más importante. Por ejemplo, mira, como tú sabes exactamente su jerarquía, o sea, de qué pie cojea, entonces eliges ejemplos para dejárselo más evidente, ¿sí? Sí, es como, mira, una señora, imagínate una señora que va a la escuela por su hijo y no sé qué, y sí, sí, claro, claro, ya le quedó perfectamente claro. Muy bien. Él también habla Le dejamos que hable su poco, noción. Ah, no, realmente no, le dejamos que hable poco. ¿eh? O de hecho, no.
no, mejor que ni hable. Para eso ya hicimos el diagnóstico, o sea, ya sabemos cuál es el proceso, cómo lo procesa. Entonces, bueno, le planteamos esto, sus ejemplos, y luego vamos a una segunda parte que le llamo yo punto de inflexión, que no es otra cosa más que empezarle a explicar por qué esa forma de procesar la información carece de lógica. O sea, más allá de que sea funcional o no sea funcional, o sea, ¿en dónde están los errores en la lógica de ese aspecto? Entonces, ¿y cuáles son sus inconvenientes? Ahí es donde vienen los ejemplos. Entonces, mira, este error de lógica te lleva a esta inconveniente. Este otro error de lógica te lleva a este otro inconveniente. Hablábamos hace rato del amor. Es decir, bueno, entonces, mira, si el amor es lo que sientes, pues número uno es variable. Entonces, ¿eso cómo repercute? Pues esto de que a veces el amor se siente de una forma, a veces se siente de otra forma, nadie se pone de acuerdo, le preguntas a una tía, te dice una cosa, le preguntas a una persona hoy, te dice una cosa, pero le preguntas en 5 años, te dice una cosa diferente, hay mucha volatilidad en las relaciones, en fin, ¿no? O sea, es variable el asunto. Luego, otro error, ¿no? Que el amor así, cuando la jerarquía es lo que sientes, se vuelve dependiente porque lo que sentimos pues son muchas cosas. Y entonces vamos a preferir siempre todo aquello que nos haga sentir placer. Entonces resulta ser que si la jerarquía en torno al amor es sentir, pues entonces van a tener preferencia el placer por encima de todos otros procesos, como los procesos de aprendizaje que no tienen nada de placer. Entonces, bueno, y estos momentos de placer generan adicción de parte del individuo. Los individuos entonces se comienzan a volver adictos a esos momentos de placer, a la satisfacción. Y entonces resulta que pensar en el amor como lo que sentimos nos deja adictos a los momentos de placer. Y entonces piensas que el amor simplemente es estar enamorado, que esos son los momentos de placer, cuando te sientes enamorado. El enamoramiento, así desde el punto de vista neurocientífico, no es más que cuando las expectativas, no, cuando la realidad cumple las expectativas. Tienes unas expectativas de una persona. Y cuando se cumplen, ¡pum! Ahí la dopamina así ¡fua! Chorreando por todos lados. Entonces eso genera una adicción a esos momentos. Eso es terrible, porque entonces, Eso es terrible. eso es Así como terrible, el amor es terrible. exacto, es terrible, porque entonces deja a los individuos dependientes de esos momentos, como cualquier De esa adicto. respuesta, claro, sí, de una respuesta en donde Exacto, entonces genera adicción, o sea, genera adicción el plantearle tanta jerarquía a lo que sientes en torno al amor, te genera adicción, por supuesto. Y por eso las relaciones codependientes y todo esto que ya sabemos, ¿no? ujú, Eh, mm, luego, ¿qué otro? Bueno, pues mira, también hay este otro error de lógica, ¿no? En torno a que eh, todos los animales se ponen primero a ellos mismos que a los demás. ujú, Incluso las madres, ¿no? O sea, una rata que tiene muchos hijos se come ujú. a los hijos por el riesgo de que los hijos no se la coman a ella. Las ratas, cuando tienen una camada muy grande, si no se comen rápido al exceso, los hijos se van a empezar a comer a la madre. Sí, Y eso lo podemos ver en muchos otros animales, ¿no? Los perritos, ya sabes que, ay, no, quítale los perritos a la perra porque si no se los va a comer. También. los Es que gatos. se come a los más débiles. Pues es que así es la naturaleza, ¿no? O sea, es que aunque lo veamos desde lo social y lo veamos muy mal, Ujú, pues es que así es la supervivencia, ¿no? Es que es lo lógico, pero socialmente es muy chocante. claro, es lo Entonces, lógico también para esa especie, exacto, exacto, ¿no? exacto. Y Pero para sus incluso, encuadres y para... exacto, exacto. En nuestra especie, ¿en dónde viene lo ilógico? Pues bueno, cuando una madre se sacrifica por sus hijos. O sea, la madre aprende a eso.
La madre aprende a eso, porque la madre está concentrándose en lo que siente y lo que siente la lleva a sacrificarse por sus hijos, Sí, a pensar en ellos antes que en ella en misma. ellos antes que en ella, ¿no? Y entonces, ¿qué puede provocar esto? Pues una relación tiránica de hijos con la madre, por ejemplo, o de una pareja con el individuo, porque hacemos lo mismo, porque le ponemos más jerarquía a la pareja que a uno mismo. Entonces, Ujú. eso termina siendo ilógico porque, pues entonces, uno mismo propicia que otras personas pasen por encima de los derechos y de los intereses personales. Entonces, otro error de lógica en torno a lo mismo, ¿no? Claro, y trabajar sobre esos, eh, Exactamente. pues en psicología cognitiva es pensamientos irracionales. Análisis son pensamientos irracionales, ¿no? Pero Ujú, algo súper cotidiano y que no se ve porque está todo totalmente normalizado. ujú, Luego viene una última estimulación. No, no, viene ujú. sí, una última estimulación. Pues, O, no, o la una segunda última etapa. estimulación, no, me revuelvo que volvemos a hacer el neuroenhancement, Ajá. estos estímulos durante un Ujú. minuto. Entonces ahora viene como la revelación, que es Ok. como, ok, ya te quedó claro cuál es el problema, por qué es un Ujú, problema. Ahora te voy a plantear una alternativa. Es una alternativa. Aquí tú la procesas como tú quieres, tú la entiendes como tú quieres, si quieres la aceptas, si quieres la tropicalizas. No, no, porque si no esto ya sería un lavado de cerebro, ¿no? Entonces, a ujú. ver, la alternativa, ¿y de dónde viene la alternativa? O sea, la aprendimos también de personas que procesaban la información diferente, es la siguiente, ¿no? O sea, las personas que tienen relaciones más saludables, que no se están estresando por su convivencia diaria y todo esto, que no son adictivos, que no tienen relaciones adictivas, bla, 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 simple y sencillamente jerarquizan su bienestar por encima de sus sentimientos. Para esas personas, el amor consiste en eso. O sea, el amor es no, el bienestar por encima de lo que sienta. Entonces, es un concepto bien sencillo, pero entonces hay que poner muchos ejemplos y ejemplos que tú sepas que se aplican al individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, mira, una mujer que piensa así, que el bienestar está por encima de lo que siente, pues es una madre que permite que sus hijos vayan a estudiar al extranjero. ¿Por qué? Porque pues, por el bienestar del hijo y para que prospere y todo, aunque no sea lo que yo realmente me causaría satisfacción. A mí me causaría satisfacción que se quedaran aquí conmigo, ¿no? Pero no, mejor que se vayan, aunque no los vea, pero va a ser por su bien. Lo mismo, ¿no? Una madre que educa a sus hijos de forma más asertiva. No, a ver, hijo, tú pues ya estás en edad de lavar tu ropa. O sea, lava tu ropa, haz tus obligaciones y todo esto y demás. Y, eso en lugar de consentirte, porque te consentiría porque me genera placer. Ujú. En el fondo, la motivación es esa, o sea, la sigue siendo la misma, que me genera esos momentos de satisfacción. Claro, me da satisfacción consentirte, comprarte cosas y todo esto, ¿no? Pero Pero no, lavarte ropa. pero bueno, voy a construir una relación tiránica, te voy a hacer daño, te hago un mal, te causo un perjuicio haciéndolo. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? No, pues lo que te cause bienestar. Te causa Claro. bienestar hacer tu recámara, te causa bienestar ir bien en la escuela, te causa bienestar aprender, ser libre, independiente, etc, 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 ¿no? Lo Ujú. mismo entonces en torno a una relación. Entonces, quítale jerarquía a lo que sientes por esa persona y concéntrate en el bienestar, o sea, en todos los sentidos. Entonces, incluso Pero también en el bienestar del otro. O sea, claro, sí, en el el de bienestar uno del otro y en el mismo, bienestar de uno. Ahora, por claro, ejemplo, sí. fíjate, ahí viene una parte de esto, en torno al amor, que es, ¿y qué tiene más jerarquía? ¿El bienestar del otro o el bienestar de uno mismo? De uno mismo. Yo Exactamente, diría ¿no? de uno mismo. Exacto, exacto. Pero a uno no lo ve así cuando está metido en el hoyo, cuando estás pensando que los sentimientos es lo importante. Claro, Entonces, sí. ya Y cuando que el ya otro es lo como lo hiciste que sostiene. exacto, exacto. Entonces, no, Ujú. no, no, o sea, a ver, el bienestar, pero empieza el tuyo. Y luego el del otro también, claro, ¿no? O sea, también. Sí, Pero claro. primero el tuyo, siempre primero el tuyo, por supuesto. Ujú. Entonces, a ver, ¿qué es el bienestar? ¿Con quién vas a estar? ¿Qué pareja te vas a buscar?
Ya no precisamente esa que te haga sentir, que sí es importante, pero no puede Pero tener no es más lo más jerarquía, no es lo importante, más exacto. importante. Lo más importante es Sí. una persona que te haga bien y Ujú. que se haga bien a sí misma incluso. O sea, incluso ya uno va a mirar diferente, a decir, ah, mira, este hace ejercicio, estudia, esto, el otro. O sea, es una persona que se genera bienestar personal. Entonces me atrae eso. Ahora ya me trae eso, Ujú, ya no me atrae otras cosas. Entonces ya estoy con ujú. esa persona y disfruto que él trabaja su bienestar personal, lo que ahora me genera atracción. Y yo también Claro. lo hago a mí, hacia mí, ¿no? Yo también genero bienestar hacia mí mismo. Yo estoy concentrado en eso, mi bienestar personal. Y en la interacción, bueno, pues también me gusta generar su bienestar, pero no Ujú. a costa mía, No, ¿no? No a costa mía. Ya, claro, y y sobre entonces todo ahí está. porque es como un elemento, no Ah, es aquello que sostiene mi bienestar. Es un exactamente. elemento de mi bienestar, pero no aquello que lo sostiene. Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues ya, ahí se vienen abajo, pues todos estos modelos de autosacrificio y romanticismo y dependencia y todas estas cosas. Ujú, Este, pero el individuo tiene que estar haciendo su propio proceso de síntesis. Entonces, al final de la explicación, pues ahora es ahora donde sí ya abrimos la llave, decimos, ok, ahora habla. explícamelo tú a mí, ¿no? Ahora sí explícamelo tú a mí. O sea, durante todo este momento te reprimí, no te dejé que hablar. Ahora que ya terminé mi explicación, ahora sí, a ver, ahora tú explícame a mí, pero trata de ser breve, o sea, sé también prudente y explícamelo lo más sintético posible. No te vayas por las ramas, ni mucho más, porque sabes que ahí te pierdes. Lo importante es que ahorita agarres como el corazón del aprendizaje y ese lo plasmemos, ¿sí? Para que no se te olvide después. ¿Sabe? Sí, es ¿Cuál como sería lo más tratar de importante, incorporar una no? idea fundamental. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo Ujú. más importante? Todo lo que te dije, a lo mejor hay cosas que sobran. ¿Qué sería lo más importante para ti? Ya, entonces ya Ahí ahí, lo ideal sería como pum, pum, pum. buscar mi bienestar. Puede ser, ¿no? Puede ser. Ujú, O ponerme primero que otros, etc. Ya depende de cada individuo qué es lo que más le adolece, ¿no? ujú. Entonces ya, ahí crea su propia síntesis. Y además es tu síntesis. O sea, mira, yo aquí no te estoy obligando a nada, te planteo una alternativa nada más. Tu síntesis puede ser diferente a lo que yo te estoy planteando. Incluso es válido que tú me digas, no, pues yo me voy a quedar igual que siempre. Perfecto, no hay problema. O sea, no, aquí lo importante es lo que tú construyas, sea lo que sea, ¿no? Entonces, pues ya, Ujú, construye un nuevo planteamiento, que ujú. ese es al que hay que darle muchísima repetición. Entonces, cuando construye Mm. el planteamiento, cuando lo construye, ahí te va, ¿no? El neural enhancement y todo, pero ahora sabes que el aprendizaje mide esto. O sea, es un ingrediente. Entonces, este es el ingrediente que tenemos que repetir, que tenemos que repetir. Entonces, te voy a dejar tarea durante 8 días, todos los días, como si te lavara los dientes, pues vas a concentrarte en ese concepto y a repetirlo durante todo el día, en varias ocasiones, y cuando lo tengas que poner en práctica o cuando lo identifiques en otras personas, claro, 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 es que está pasando eso porque no le está dando la jerarquía correcta, que lo aprendas a identificar y todo, que lo hagas un hábito. Entonces, te voy a ayudar a construir este nuevo hábito. Entonces ahí vienen unos ejercicios que dejo yo como de tarea, que son movimientos acádicos, que simple y sencillamente es, mira, estos movimientos que tú no podías hacer durante el diagnóstico, te los voy a dejar de tarea. Haz estos movimientos durante 8 días hasta que te vuelva a ver. Esto, repite este concepto, entiéndelo, compréndelo. Incluso es válido que de repente lo vuelvas a entender diferente y lo vuelvas a escribir diferente. Está bien, no importa. Y ahí está. Y entonces se va con esa tarea durante 8 días hasta que vuelve a la siguiente consulta. Y ahí como que se revisa, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿La hiciste tu tarea, etc., esto, el otro? No, pues que sí, todo. Luego he visto personas que son de estas que no hacen la tarea, entonces, no, pues me encargo de que la hagan, ¿no? Y ahí les mando mensajitos así por WhatsApp, así todos los días. Acuérdate de, y torras, ahí está, ¿no? Acuérdate de, torras, tas, 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 tas. Ok, ok, vale. Porque sí, la repetición es súper importante ya a esta altura.
a esa altura. La repetición, pero sobre todo la práctica, La la práctica, exacto. incorporación de esas nociones, Así es. ¿no? Sí, claro que hay una repetición, pero pareciera que no es como una grabadora, es como Ujú. incorporarlo a tu vida cotidiana, a tus Exacto. discursos, a tus Así elementos es. diarios. Así Ujú. es, así es, así es. ¿Hay una última etapa en este proceso? Bueno, pues ya se hacen todos los protocolos que se tengan que ir haciendo Ujú. y esos protocolos como que luego van componiendo un todo, Ok. como que diferentes conceptos van integrándose Ujú. y la persona va entonces reinterpretando por sí misma muchas cosas. Un concepto tan sencillito como a lo mejor este que platicamos, más otro, más otro, más otro, le empieza a llevar a un entendimiento de su realidad así ya, a otros niveles, donde es como estos libros donde el autor no te lee todo, ¿no? Ujú. Sino como que solo te da la idea y de ahí sabe que tú vas a construir algo. Y eso es muy padre, eso es muy padre. Y Eso, libre eso, también. eso es muy libre y además eso es muy útil al momento de los aprendizajes, porque parece que aprendemos más así que si nos lo dan todo. A veces cuando nos lo dan Claro. todo se olvida más fácil, pero cuando tú mismo lo construyes, no. Entonces las personas empiezan a construir, a construir, a construir todos estos ¿Y qué es conceptos. el verdadero trabajo terapéutico? Exacto. Y ahí entonces ¿No? ahí viene la parte más creativa del terapeuta, que es cuando esta persona va regresando a las consultas y te va Ujú. platicando un poco así como sus progresos y todo. Y, ay, mira, ya entendí yo que, por ejemplo, esto de que si para mí el amor, en el amor lo que se siente no es lo más importante, entonces quiere decir que aunque yo esté enojado con mi esposa, la sigo amando. Entonces así como que hermoso, ¿no? O sea, entonces ya tú le puedes dar feedback con lo que tú quieras y todo. Y ahí viene esa parte, si llamas, de un psicoterapeuta, ¿no? De ayudarle, pero ¿sabes qué? Ya te ahorraste Como un 2 años, trabajo, exacto, como 2 años de muy terapia. mecánico y todo esto, y ya te vas a otra parte más interesante, más creativa, ¿no? Más interesante, más creativa, ¿no? De Sí, terapia. y este es la parte sustancial, Así ¿no? es. Mucho del proceso terapéutico es primero como de dónde viene, de dónde hemos estado, que, o sea, esa parte del diagnóstico Ujú. eh, a veces nos tarda a los psicólogos de 1 a 4 o 5 sesiones. Exacto. Y estoy hablando de los psicólogos que hacemos terapia breve. Breve, exacto. Pareciera, exacto, o sea, como pareciera también que Códica viene a proponer Ujú. o también a repensar lo que es la terapia breve, Exacto, exacto. la verdadera terapia breve, ¿no? Así Y es, que, y así que no es. se parece nada a los primeros auxilios psicológicos o, o a la terapia por aprendizaje vicario ni nada de eso, es también Ujú. es todo un trabajo. Bueno, a mí me gusta decirle Exacto. trabajo terapéutico y no proceso, porque Ujú. justamente tú le llamas proceso a esas partes, que sí son los Ajá. procesos que tienes que Exacto. pensar, esas habilidades, y que el Claro. trabajo terapéutico es otra cosa. Exacto, exacto, exacto. Ujú. Así es. Ok, ¿mande? Bueno, no, que he intentado como también crear un lenguaje también para poder uno referirse a cada aspecto de estos procesos. Al final todos son Ujú. procesos, ¿no? Pero, por ejemplo, a estos procesos yo les llamo algoritmos. Ok. Simple y sencillamente como para decir, bueno, cuando nos referimos a esto, es estos procesos, ¿no? De los que estamos hablando. O sea, Ujú. son como algoritmos inconscientes, porque yo vengo de la programación, ¿no? Entonces, para mí me hace como Ujú. sentido decir, es un algoritmo. El error es que el algoritmo está mal construido. Ok. Y, el, Ujú. y, el, y, el, y uno de los objetivos es reconstruir ese algoritmo que te haga, Reconstruir ese algoritmo, o sea, exacto. que te haga bien, que te dé Sí, sí, sentido. que te dé sentido, que, que llegue más rápido a su objetivo. Ujú. En general, como que de eso se trata
la programación en general. O Ujú. sea, algo que te hace, que te resuelve un problema rápidamente, es una programación bien hecha, eficiente. Cuanto más rápido te lleve al resultado, es más eficiente. Ujú. Ahorra tiempo, recursos, energía, etc, 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 etc. Entonces, esa es como la intención de este sistema, de este método, que sea lo más eficiente posible. Ok. Mm. Que lleva al individuo de tardarse días o meses en procesar algo a segundos. Por Que si lo ejemplo, hubiéramos tenido aquí hace 1 hora ya. exactamente, nos habríamos ahorrado todo esto, ¿no? Ok, o sea que eres Moisés el doctor, apresúrenlo todo, Así es. ¿no? Porque esta vida es demasiado corta Esta vida es demasiado corta. Así como es. para, Como como para para estar perder 8 el años en tiempo. terapia. Así es, sí, así es, así es. Y mira, lo de menos es los 8 años que estás en terapia. Lo malo es los 8 años que tardas en asimilar la terapia. Entonces son 8 años de tu vida en donde Sí, en donde pues te estás incorporas o no perdiendo, nociones, ¿no? ujú, Te estás donde a veces perdiendo. no incorporas nociones y por eso vamos y vamos Así y tratamos es. de buscar y Y bueno, ¿y cuántas todavía no personas encontramos. sí tienen esa voluntad de hacer 8 años de terapia y cuántas personas no? Claro, Porque yo creo que pero son, mucho de la falla o de la lejanía de la psicoterapia con los individuos es eso, esa percepción, ¿no? Ay, no, ir a psicoterapia, no manches, no, o sea, ya ese es un primer filtro muy, muy grande ujú. que hace que, Y que, bueno, que las personas no sean afortunadamente cercanas. con las generaciones más jóvenes ya se está Ya desdibujando se está el desdibujando estigma eso, ¿no? psicoterapéutico, afortunadamente, y Claro, lo normalizan, ¿no? Así como, ay, así no, con mi es. psicóloga, tal Claro, claro, claro. cosa. Así es. Muy bien, Moisés. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta valiosa explicación? Muchas gracias. Pues bueno, esto es como un terreno bien fértil. Ujú, Eh, esta explicación que acabamos de hacer, traté de hacerla muy cercana, muy, muy, muy cercana al entendimiento general, tanto para ti como ujú, para las personas que la vayan a leer y demás. ujú. Pero también hay otra forma de interpretarlo un poco más denso, así más, eh, Sustancial. sí, un poco más a nivel, sí, ya de programador, o sea, así del algoritmo, ¿no? De Ujú, este, de cómo incluso se podría escribir en matemáticas, cada uno de estos diferentes procesos. Algunos sí los he ujú. escrito y algunos como que me falta todavía más, Ok. o más conocimientos de matemáticas o más entendimiento del proceso. Sí. Ujú. Por ejemplo, del amor, sí lo puedo yo escribir así perfectamente en matemáticas. Es una sumatoria así de jerarquías y todo, y cómo esto da un resultado y cómo ese resultado es inconveniente porque depende de otra variable y shalala, y cómo cambiando ciertos valores y asignándole en lugar de una variable, otra variable, una constante. Una variable. La constante es el bienestar, que el bienestar es Claro, sí. constante. O sea, lo que te hace Ujú. bien, punto. No, no, no es variable. Entonces, cuando cambias eso, el algoritmo ya se comporta de una forma más estable. Entonces, digamos, comprensión más precisa, es también factible de hacer de todos los procesos, de todos los La algoritmos. fórmula es la fórmula del amor de La Moisés fórmula del Boyce. amor, exactamente, exactamente. Así es. Perfecto. Pues creo que con esto tenemos bastante para puntualizar las etapas dentro del Ujú, mismo método, o ujú, sea, el proceso, las etapas, los protocolos, ¿no? Que ujú. habrá que también
desmenuzar cada uno de ellos Sí, para comprenderlos yo y veo que que sí creo es que muy es, necesario. ujú. Y a lo mejor también hacer una compilación de que qué es lo que se dice Ujú, de ese específico algoritmo, ujú, qué es lo que, por lo menos no sé si en esta cultura, pero sí como parte lógica, ujú. se entiende de eso, más allá de Sí, dónde estemos o cómo estemos o qué edad claro, tengamos, ¿no? exacto, ¿Qué se puede entender? exacto, exacto, exacto. Ok, Moisés, pues eso sería todo. Te Bien. agradezco enormemente tu disposición en esta entrevista. Y hace rato no me presenté, pero yo soy Brenda Ceballos. Bueno, tú más bien, preséntate, sí, porque creo que es muy importante. Sí, bueno, yo soy, la entrevistadora fue Brenda Ceballos, psicóloga y maestra en investigación. Entonces, esto nos está ayudando muchísimo para el proyecto de la investigación de Códica que estamos haciendo y que, y que próximamente esperemos que esté del Disponible. lado de muchos lectores. Ujú. Entonces, eso sería todo, Moy, y te agradezco otra vez muchísimo y espero tengamos la oportunidad de otras entrevistas. Sí, Brenda, estaría muy, muy bien. Perfecto. Pues que tengas buen día. Igualmente, buen día, un abrazote. Cuídate mucho. Igualmente. Adiós. Chao, bye, bye. Bye.